Buenas noches. Hace un momento grabé, transmití la meditación, pero me estuvieron diciendo que no se escuchó. Efectivamente, terminé de grabar y fui a checar y no se escuchó el sonido. Quisiera que en este momento, y voy a estar atento a sus mensajes, me dijeran si por favor se está escuchando. Voy a ir a la página de Facebook y allí estaré atento por si ustedes me hacen favor de mandarme un comentario si se escucha bien. Voy a esperar para no avanzar si no se escucha. Así es que les ruego que si alguien está por ahí conectado, me haga saber si todo está bien. ¿Sí se escucha, hermana Marina? Ya se escucha bien. Bueno, aquí la hermana Marina me dice que sí, ya hay audio. Gracias, hermano Vicente. Discúlpenme, eh, yo pensé que todo iba bien, pero bueno, vamos a repetir la predicación con todo gusto. Esas son fallas técnicas que todavía cometo y gracias por su paciencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4, versículos 1 al 7 y voy a dar lectura de este pasaje. Dice así la escritura: Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por medio de Dios. Quiero llamar su atención al versículo 4. Lo voy a repetir porque este es el cumplimiento referenciado de la profecía de Génesis 3:15. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estamos ya tocando los temas navideños y estamos en esta serie de predicaciones sobre las profecías referentes a la Navidad. La vez pasada dedicamos tiempo a Génesis 3:15 y algunos pasajes aleatorios y solamente hicimos mención de Galatas 4:4 para dar la continuidad ahora. De modo que retomaremos Génesis 3:15 porque ahí está la profecía expresada y ya en Gálatas 4:4 la referencia cumplida. Dice el texto allá en Génesis 3:15, ya lo habíamos leído la vez anterior, pero lo volveremos a leer hoy. Dice así el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y habla de esa descendencia de la mujer que vendría en un futuro. Y eso es Navidad.
Navidad es el cumplimiento de esta profecía en ese primer punto, en la primera parte de que de la descendencia de la mujer vendría alguien, es decir, nacería alguien. Navidad significa nacimiento. Así es que está esta profecía de que alguien nacería. Y en Gálatas 4:4 que recién leímos, pues habla de ese cumplimiento del tiempo cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, quiero llamar su atención a Génesis 4:1, porque aquí hay una referencia que tenemos que no pasar por alto, puesto que está hablando de descendencia en la profecía de Génesis 3:15. Génesis 4:1 dice así: el hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Estoy leyendo en Reina Valera 2015 que publica Editorial Mundo Hispano. Otras versiones eh, es- dicen tal cual, pues en en esa traducción al español del tetragramatón YHWH, que es el nombre de Dios revelado allá a Moisés, cuando le dijo: en nombre de quién iré. Entonces, ese tetragramatón son cuatro consonantes, es decir, no hay vocales. Entonces se perdió el sentido de ese tetragramatón, pero ahí está en las escrituras originales, esas cuatro letras. Y el- la pronunciación más acercada podría ser Yahvé, más que Jehová, Yahvé. Esa expresión es la que yo voy a usar aquí para cuando me refiera al tetragramatón. Bueno, ¿qué sucedió aquí en Génesis 4:1? El hombre dice que conoció a Eva. Y, y esto no se refiere a conocerla como si fuera la primera vez que la está viendo, ¿verdad? No, ya la conocía, pues ella le dio del fruto, además ella salió de su costado. Dios pues lo hizo. Entonces no es que la estuviera conociendo en ese sentido de la palabra, sino en un eufemismo que tenemos aquí como una figura literaria válida en las escrituras y válida entre nosotros también. Nosotros usamos muchos eufemismos cuando nos referimos mayormente a parte del cuerpo, a esas partes íntimas, y que su nombre preciso, exacto, técnico, de repente es brutal, es áspero. Entonces buscamos otras palabras para pronunciarlos y que se oigan de manera suave, de manera hasta elegante o fina. Eso es lo que hay también en la escritura. Otras versiones han omitido el eufemismo y lo han dicho tal cual. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer. Y otras son más ásperas todavía y usan la palabra coito. Esta misma palabra es la que se utiliza allá en Mateo capítulo 1 versículo 25 cuando se habla de José que no conoció a María sino hasta que nació Jesús. Esto se lo propuso José en su corazón, pues no tocar a María, y es ese eufemismo ahora en griego, acá está en hebreo, pero es lo mismo, utilizar esa expresión que no es tan brutal. También allá otras versiones omiten el eufemismo y dicen que José tuvo relaciones sexuales con María, pero después de que nació Jesús. Así, y están en lo correcto. Por favor, no
no se escandalicen de esto, sobre todo, pues, si han recibido alguna enseñanza errónea acerca de la virginidad perpetua de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un invento de una teología equivocada, un dogma equivocado, casi votado, ¿verdad? En un concilio, pero no es lo que dice la Escritura. Ya en algún momento entraremos en ese tema de José y de María, pero vean ustedes esa relación que hay en cuanto a que aquí Eva está teniendo por primera vez relaciones sexuales y está por primera vez también embarazándose. Entonces, allá María no sería el embarazo por las relaciones sexuales, sino que su primer embarazo antecedería a las relaciones sexuales porque ese embarazo sería obra de Dios, obra del Altísimo, obra del Espíritu Santo en ella. Pero les digo, vamos a reservar esa parte para entonces y nos venimos a esta mujer, a Eva. Entonces tuvieron relaciones sexuales y ella concibió y dio a luz a Caín. Caín. Luego recuperamos esta palabra. Entonces ella dijo, nótese, ella dijo, fue una expresión de ella, fue una expresión de su corazón, y esto es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Qué fue lo que dijo Eva? No lo que dijo Dios, ¿verdad? Porque Dios no es palabra salida de la boca de Dios, sino de Eva, y que Dios aquí lo registra verazmente. Ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios en mi traducción. Ahora, en una traducción literal, así de la Biblia hebrea, por ejemplo, la de Leham, allí está, de esta manera se traduciría. Ella dijo, he producido, más que adquirido. Esta palabra hebrea tiene una connotación más de producción que de adquisición. Si uno piensa en adquisición, está bien, pero tendría que pensarse en que lo ha adquirido porque lo produjo su vientre. Entonces, he producido, así sería, he producido un varón y el de parte de no lo vamos a considerar porque en el hebreo simplemente hay una partícula entre varón, que es ish en hebreo, y Yahvé, que sería el nombre de Dios. Entonces ahí diría, en hebreo diría algo así como ish et Yahvé. Y esa partícula et puede traducirse como con o a, es una preposición. Y también esta preposición podría omitirse y leerse llanamente varón Yahvé, o varón con Yahvé, o varón a Yahvé. Entonces, vale la pena analizar esto porque Eva, desde luego que estaba presente cuando Dios hizo esta profecía y maldición a la vez hacia la serpiente. Ella estaba ahí. Entonces ella escuchó que de su simiente vendría alguien que de alguna forma vengaría ese engaño de que fue objeto ella. Y está experimentando por primera vez Eva tener descendencia. Ahí está Caín. Y Caín también tiene la misma raíz hebrea de he adquirido o he producido. Entonces es un juego de palabras, por eso le pone a Caín ese nombre, porque está relacionado con esa raíz que significa producir. Aunque la palabra Caín en diccionarios hebreos está traducido como lanza o punta de lanza o lo que va por delante. Tiene sentido porque
porque Caín es el que va por delante en la producción del vientre de Eva. Es el primero que asoma, es como la punta de la lanza. Y allí estamos entonces en este análisis, porque pareciera que Eva, entendiendo la profecía que Dios dijo, está aplicándola a su primer hijo, y está como por eso haciendo esta expresión de que he adquirido o he producido varón con Jehová o varón a Jehová. Ahora, el con Jehová podemos entender lo siguiente. Aun cuando ella y Adán pudieron haber visto a los animales cómo se reproducían mediante el ayuntamiento, ellos están fresquecitos en la creación y saben que todo es por Dios, todo es obra de Dios. Entonces, aun cuando ella, si es que hubiera llegado ya a entender que por la relación sexual con Adán quedó preñada, que eso sería difícil asegurarlo, este, su pensamiento de esta primera mujer y el de Adán podrían estar ligados a que Dios es el que interviene directamente en todas las cosas y mayormente en asuntos de creación. Entonces aparece el primer ser humano producto de esta pareja y desde luego que el pensamiento de que es Yahvé el que lo ha producido. No está lejos de la realidad. Job diría que en el vientre de su madre el omnipotente lo hizo y le dio vida. Es una realidad. Nosotros sí, efectivamente, sabemos que mediante las relaciones sexuales una mujer puede quedar preñada, pero no es seguro. No es seguro. Puede quedar preñada o no. Entonces se requiere la relación sexual para que se pueda preñar una mujer, sí. De manera natural, sí. Ahora, se requiere la intervención de Dios para que esa relación sexual prospere en una preñez. Dios es el que finalmente tiene la última palabra sobre la vida, sobre el engendramiento de vida en el vientre de una mujer. Él. Y entonces cobra sentido el que, y ya para nosotros, ¿verdad? Que Eva pueda decir que tuvo un varón con Yahvé, porque él tuvo parte en este asunto. Pero lo otro que podría estar pensando Eva es que ya es inminente que esa descendencia, ese varoncito que salió de su vientre, es quien le va a asestar el golpe a la serpiente. Y por eso es muy factible que esté asociando a Yahvé con ese recién nacido. Y queriéndolo o no, Eva estaría adelantándose a una gran verdad de que solo Yahvé podría asestarle ese golpe a la serpiente. Y ese Yahvé es Jesús naciendo. Es esa Navidad, es la Navidad de Yahvé. Dios se hizo carne, Dios hizo hombre, y ese hombre tuvo por nombre Jesús, pero es ese Yahvé. Qué cosa tan emocionante y tan apasionante es esto que nosotros podemos encontrar aquí. Y ciertamente no sería un ser humano tal cual el que le asestaría el golpe a la serpiente. Qué lejos estaba Eva si estos eran sus pensamientos, qué lejos estaba de pensar que ese primer ser humano, en vez de asestarle
el golpe a la serpiente, se lo asestaría a su hermano menor y lo mataría, y sería el primer homicida en la humanidad. Entonces es un contraste muy fuerte. La promesa de Génesis 3:15 es de alguien que va a venir a dar vida, eh, golpeando de muerte a la serpiente. Pero resulta que el que nació, no, ese era todo lo contrario, vino no a dar vida, sino a dar muerte, y muerte a su hermanito menor. Ahí estamos entonces en esta reflexión y podemos decir hasta espantosa, ¿verdad? Como este primer ser humano, ante la expectativa que pudo haber tenido su madre, pues actuó de una manera diametralmente opuesta. Ahora regresamos a nuestro texto de Gálatas y vamos a tener entonces allí del 4:4 esta relación cómo va teniendo sentido. ¿Tenía que ser nacido de mujer? Sí. ¿De la descendencia de Eva? Sí, pero no de Eva directamente. Aunque Eva podría pensar que de ella ya ahí estaría, no. Pero sí, porque a través de la mujer vendría precisamente el engendramiento de más y más seres humanos y así se poblaría la tierra, así sería la humanidad. Entonces, cierto, de una mujer, tendría que venir eh, este personaje para asestarle a Satanás el golpe mortal. Y llegaría el cumplimiento, el tiempo, qué cosa tan hermosa dice aquí Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, y cuando pensamos en la plenitud del tiempo, lo que quiere decir aquí es que se completó el tiempo. Está completo. Cuando Dios fijó el tiempo señalado, podemos pensar también en una cuenta regresiva. Nos gusta el número 10 para cuenta regresiva, ¿verdad? 10, 9, 8 y así vamos avanzando hasta 4, 3, 2, 1, 0. Se cumplió el tiempo, se cumplió la cuenta regresiva. Y humanamente nosotros podemos pensar, humanamente, que la cuenta regresiva empezó allí en Génesis 3:15. Allí empezó. Y Dios fue, ya tenía planeado, ya sabía a qué número iba a aterrizar esa cuenta regresiva. Así es que se cumplió el tiempo. Y por eso festejamos Navidad, porque se cumplió el tiempo. Navidad, que significa nacimiento. Navidad es, ya en términos como significa ahora, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Redentor, del Libertador, del que vendría a asestarle el golpe a Satanás para liberar a los cautivos que están bajo su yugo. Ahí está, eso es Navidad, es ese nacimiento. Y ya llegaremos al punto de cuando efectivamente se dio esto. Pero ahorita estamos con las profecías y Gálatas 4:4 arroja esto. Se cumplió el tiempo. Cuando vino el tiempo, llegó Jesús. Y aquí estamos para festejarlo, aunque no haya sido exactamente el día 25 en la mañana o el 24 de la noche. No, eso es secundario, también de eso lo vamos a mencionar en su momento, a analizar. Pero hoy estamos en esto, en el cumplimiento del tiempo. Jesús nació, llegaría a nacer. Y entonces, dice el texto, Dios envió a su Hijo. Envió, esa palabra hebrea tiene más significado de despedir, de despedirlo, claro, enviado, pero despedirlo de algún lugar. No lo envió de cualquier lugar, sino que estaba
Dios allá en su trono, en su reino, y de allí despidió al Hijo en una comisión. Lo despidió, lo envió, como los embajadores. Esta palabra de embajador encaja perfectamente aquí, y aquí vamos a ver dos embajadores en este texto. Un embajador es aquel que tiene que salir de su país para ir y representarlo en otro país, en la corte o en el gobierno de otro país. A eso sale el embajador. Y Jesús, y propiamente no Jesús, el nombre que ya tiene aquí, ¿verdad? Vamos a pensar más en el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, él salió de un país, allá del país de Dios, allá donde Dios gobierna, donde la santidad está en extremo y él es adorado por siempre. De allí salió, de ese país, para venir a este país. Un país que le pertenecía por creación, pero él no era de este país, él o no es de este país todavía, pues tampoco, él es de otro país, era de otro país que vino a otro país como embajador. ¿A qué vino? Vino con una comisión, y aquí se van a mencionar dos aspectos de esa comisión, de este embajador, y un tercer aspecto lo va a cubrir el segundo embajador que es enviado. Entonces, ¿a qué vino? Aquí dice el texto, ¿a qué vino? ¿Por qué festejamos Navidad? ¿Qué sentido tiene Navidad? Bueno, es que Navidad tiene un propósito, y para redimir, vino para redimir, dice aquí el texto, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dos cosas entonces, para redimir y para adoptar. Redimir y adoptar. ¿Redimir a quiénes? A los que leímos en el versículo 1, 2 y 3, que anteceden al versículo 4. A los que estaban bajo la ley. Y el pueblo judío estaba bajo la ley. Y la carta esta está dirigida a los gálatas, que no son judíos, pero ellos también tenían su propia ley, tenían sus propios estatutos de cómo podían ser mejores. Y claro que esos estatutos están para ningún lado, ¿verdad? Porque parte de ser mejor en algunas áreas era la prostitución, por ejemplo, la prostitución idolátrica, no la de acá afuera, sino esa que se ejercía dentro de los templos, y se pensaba que eso era bueno. No, no, eso era asqueroso, era sucio. Pero como sea, Jesús vino a redimir a todos, a los que eran monoteístas y a los que eran politeístas, a todos vino a redimirlos, a rescatarlos de sus leyes, las leyes que fueran. Para el pueblo judío específicamente esa ley que está en el Antiguo Testamento, pero para el no judío la ley que tuviera. Jesús vino a rescatarlos. Como se les dijo en su cultura, allá en sus usos y costumbres, que se puede agradar a Dios? ¿Cómo se les dijo? La ley que se les haya impartido, la que haya sido. ¿Qué les enseñaron a ustedes de niños? ¿Cómo podían ser salvos? Algunos todavía lo tienen en la mente aquí clavado. Mira, si te portas bien, vas a ir al cielo. Si te portas mal, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Bueno, esta es una ley tradicional que está de alguna manera relacionada con la ley judía. Y Jesús vino a liberarnos de eso. Así no se puede ir al cielo, porque aunque te portes bien, también te has portado mal, y es una mezcla de comportamientos buenos y malos. Entonces estás sucio, sucio por más bien que te portes, estás sucio por las cosas que te has portado mal. Y Jesús vino a eso, a rescatarte de esa ley del portarte bien, de esa ley de cumplir con todos los mandamientos de Dios que están en el Antiguo Testamento. Jesús a eso vino, a libertarte. Entonces, por un lado, Él viene a redimir. Redimir significa liberar, libertar. Entonces, es liberación. Y por otro lado, adopción. Una vez que es libertado, y vamos a pensar en esa figura de un esclavo que llega a alguien
y paga su rescate, lo libera, pero no lo deja al aire libre, no lo deja a la aventura, no, sino que paga su rescate y ahora lo adopta como hijo. No lo va a recibir como esclavo, sino lo va a recibir como hijo. Era esclavo, es cierto, pagó su rescate y el que pagó el rescate podría decir, ahora eres mi esclavo. Pero no, el padre dice, no, ahora es mi hijo, eres mi hijo, te convierto en mi hijo por adopción. A eso vino Jesús, eso festejamos de Navidad. En base a esta profecía, festejamos la liberación del yugo de la ley, del yugo del pecado y la adopción como hijos de Dios. ¿Cómo se puede tener acceso a estos beneficios de la Navidad? Bueno, creyendo en Cristo Jesús. Es fe, creyendo en Jesús, creyendo en que Él a eso vino. Y ahora ya sabemos que moriría por nosotros, pero de entrada es que Él es esa promesa de Génesis 3:15. Él es ese varón nacido de mujer y nacido bajo la ley, y nacido bajo la ley judía, la más estricta de todas las leyes, la que tiene un contenido o el contenido más alto éticamente hablando que cualquiera de las otras leyes de cualquier otra cultura. Ahí vino a nacer Jesús, porque ahí estaba la ley de Dios directamente promulgada. Entonces Él vino a cumplir la ley de Dios. Por eso nació bajo la ley, por eso nació judío. Por eso tenía que venir de ahí también, para cumplir la ley más rigurosa de Dios, escrita allí en las Sagradas Escrituras. Jesús, nacido bajo la ley y experimentando la ley, al octavo día siendo circuncidado, experimentando ese horror de ser, uh, ser mutilado de esa parte de su cuerpecito a los 8 días de nacido, experimentando ese dolor tan terrible que es que te corten, que se derrame sangre. Pero ahí estuvo, para eso vino a nacer ahí, para que desde el octavo día, y recordemos el octavo día, ¿verdad? Ya de esto hemos hablado en otras predicaciones, el hermoso y maravilloso octavo día. Allí en el octavo día Jesús experimentaría el rigor de la ley. Y así llegaría a sus 12, 13 años de edad, se presentaría en el templo y sin ceremonia o no ceremonia, el Bar Sibá sería ya aplicado a él como obligado a cumplir toda la ley y la cumpliría totalmente. Por eso tenía que nacer también bajo la ley. No solamente nacido de mujer, no de cualquier mujer, no de cualquier cultura, no, nacido bajo la ley, de una mujer judía, de una mujer que estuviera bajo la ley también, para que él también estuviera bajo la ley. Y cumpliendo la ley nos libertaría de ella. Y ahí está el libertador. Este es el primer embajador. El segundo, en el versículo 6, y por cuanto son hijos, ¿verdad? Ya nos adoptó como hijos, nos liberó y nos adoptó como hijos. Dios envió a nuestros corazones, se dan cuenta, otro embajador. Envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo es el mismo que el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habla Efesios 1, 13 y 14, que dice que somos sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Y el 14 dice que es la garantía de nuestra herencia.
¿verdad? Ahí entra la herencia, herederos, y aquí lo va a mencionar también. En nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, como hijitos, ¿verdad? Como niños, ya somos hijos. Fuimos libertados, somos hijos, pero hijos recién nacidos, así ha de interpretarse esto, el nuevo nacimiento se experimenta, entonces estamos recién nacidos y el bebé apenas puede balbucear, por eso el Abba, 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 ese balbuceo que significa papá, no el papá o el vocal del pater, ¿verdad? No, sino el abba, que tiene una connotación de cariño hacia ese rostro que el bebé empieza a observar y que identifica como su papá y le dice abba, abba, abba. Es algo hermoso y así es como el creyente, el que llega a rendir su vida a Cristo Jesús, el que llega a arrepentirse de sus pecados, experimenta el nuevo nacimiento, es liberado de los pecados, es adoptado como hijo y entonces como bebé puede empezar a balbucear porque el Espíritu Santo ya está en él. El Espíritu Santo está en él y entonces puede decir Abba, Padre. Abba. Ahora con toda propiedad le puede decir Abba, Padre. ¿Quién de mis oyentes puede decir yo le puedo decir Abba, Padre, a Dios, porque he experimentado el nuevo nacimiento? Cristo Jesús murió por mí y he creído en Él y Él me ha perdonado, me ha limpiado. He creído verdaderamente en Él y me he apartado ya de cualquier otra creencia, heredada o adquirida, ya, solo Jesús. Él es mi Señor, es mi Salvador. Y entonces puedo decirle Abba, porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces le puedo decir Abba, Padre. Qué bueno que algunos o muchos de los que me están oyendo pueden decir amén. Cierto, yo puedo decirle a mi Padre Abba, porque he nacido de nuevo. Pero los que no han experimentado esto, les invito, estamos en tiempo de Navidad y este es el sentido, no es tanto los regalos y las reuniones de la familia que son hermosas y todo tiene su parte atractiva, pero lo más atractivo es encontrarnos con Jesús, este Jesús que en el cumplimiento de los tiempos vino para libertarnos, adoptarnos y hacernos herederos, y lo va a resumir así el versículo 7. Así que ya no eres más esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Ya eres libre, ¿verdad? Ya no eres más esclavo, sino hijo, es decir, ya adoptado como hijo, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. A los que le recibieron quiere decir que no lo rechazaron. Esta es una implicación de creer, pero no nos podemos quedar en no rechazarlo, sino en creer. Es decir, creer. A los que creyeron en su nombre les dio, ahora sí, el privilegio de llamarse hijos de Dios, adoptados ya por Dios. Éramos hijos por creación, pero nos perdimos en el pecado, ahí perdimos esa filiación, la perdimos, y Jesús nos recupera y nos adopta ahora como hijos. Y si hijo, también eres heredero, heredero por parte de Dios. Ahí están las tres situaciones ahora de la persona que ha llegado a creer en Jesús. Ha sido liberado, ha sido adoptado y ahora es heredero, ha sido constituido heredero. ¿Heredero de qué? De la vida eterna. Heredero de la vida eterna. Pasaremos la vida eterna con Dios. Y por eso la Navidad. Por eso Jesús nació, para que nosotros podamos ser liberados, adoptados y herederos de la vida eterna. Que Dios nos bendiga y estaremos listos para continuar el próximo domingo con otra de las profecías que aquí se
se menciona, meditar en ellas y todo esto siempre con ese propósito de encontrarle sentido a la Navidad, disfrutar la Navidad plenamente. Y mis amados oyentes, ustedes pueden compartir esto que están oyendo en esa reunión que quizá lleguen a tener discreta, porque no hay que reunirse de manera indiscriminada, estamos en tiempo de pandemia, hay que celebrar esta Navidad de una manera distinta, de tal modo de que no arriesguemos ni nuestra salud, ni la salud de nuestros seres queridos, ni la salud de aquellos desconocidos con los que nos podemos rozar si estamos contagiados y contagiarlos también. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios nos bendiga a todos y que haya sido de mucho provecho la reflexión de esta noche. Buenas noches.